Con el permiso de la presidencia. Subo a esta tribuna a posicionar a favor del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales respecto de los artículos 105 y 107 de nuestra Carta Magna. Toda vez que el día de hoy, compañeras y compañeros, seguramente escucharemos de manera reiterada de las y los diputados de la oposición frases como: Morena está dejando en estado de indefensión a los ciudadanos contra los actos de autoridad, así como se está debilitando el juicio de amparo, o que estamos aprobando una reforma de la supremacía mayoritaria, o que se están desmantelando la estructura jurídica del Poder Judicial y que se pretende la desaparición de los derechos humanos, o peor aún, hasta se han aventado la puntada de decir que con esta reforma va a desaparecer la propiedad privada. ¡Falso! Basta de tantas mentiras que la oposición del PRIAN y MC han estado repitiendo con el único objetivo de desinformar y confundir al pueblo de México. En primer lugar, quiero refrescarles la memoria. La fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo se reformó en el año 2013 con el voto mayoritario del PRI y del PAN, que a la letra dice: el juicio de amparo es improcedente contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ustedes cuando eran mayoría aprobaron esta reforma a la Ley de Amparo que ahora pretendemos plasmarla en la Constitución. Y esta reforma se deriva porque este artículo de la Ley de Amparo es muy claro, pero para los ministros de la Corte, so pretexto de estar en una ley secundaria, tuercen la misma o de plano no la aplican para no afectar así sus intereses políticos, personales o de consigna que afectan a su casta dorada de la Suprema Corte, convirtiéndose en juez y parte. Con tantas tropelías, queda al descubierto que el Poder Judicial no es un poder autónomo, porque siempre estuvo al servicio del Estado, de quien los llevó a ser ministros, jueces o magistrados. Y obvio que siempre han respondido a los intereses económicos de sus referentes políticos, aunado a que se partidizaron, subordinándose a estas élites de poder, y se olvidaron de impartir justicia al pueblo de México, injuriando así su protesta al cargo de respetar y hacer guardar nuestra Constitución. Pues es del dominio público que si el ministro José Fernando Franco lo puso Vicente Fox, obvio que siempre estuvo a sus pies, y que si a los ministros Luis María Aguilar, Jorge María Pardo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez los llevó al cargo Felipe Calderón, es entendible su actuar cortesano ante las políticas lamentables de ese sexenio, pues tenían que estar a la disposición del señor presidente. Y que si la ministra Norma Piña y Javier Lainez los ungió Peña Nieto, es entendible su pésimo actuar, y peor aún, el de la hoy presidenta de ese poder, pues ella llevó al despeñadero a todo el Poder Judicial Federal. Lamentable, la historia los juzgará. Por esto y mucho más, resulta necesario frenar sus excesos de poder, ya que más que juzgadores, ahora se sienten legisladores, y peor aún, sirviendo como ariete a los que desean que les vaya mal al gobierno de México. Por lo que con esta reforma elevamos este artículo de la Ley de Amparo a rango constitucional, adicionándolo al 107 de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros, lo digo con toda claridad y evitemos un falso debate que seguramente se va a dar a lo largo de esta sesión. Quiero dejar muy claro, y me dirijo al pueblo de México, que con esta reforma no pretendemos eliminar las facultades de la Corte para revisar la constitucionalidad de las leyes, que con esta reforma no se elimina el juicio de amparo, es decir, cualquier gobernado seguirá ejerciendo el juicio de amparo cuando
sienta que son vulneradas sus garantías o sus derechos humanos que consagra nuestra Constitución. Y así, con esta reforma, evitaremos que los jugadores se excedan de sus atribuciones al intervenir en las facultades exclusivas del constituyente. Quiero dejar claro que las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad seguirán vigentes. Concluyo, diputado presidente. Concluyo haciendo un llamado a los diputados de oposición. Evitemos largas horas de discusión con un falso debate, donde seguramente querrán defender un poder que por sus actos se ha vuelto indefendible. Porque si no les quedó claro que el pasado 2 de junio el pueblo les dio la espalda, en esta sesión no van a poder borrar décadas de mentir y fallarle a la gente, porque aunque suban a esta tribuna a actuar como defensores de la Constitución, recuerden que el pueblo de México ya no les cree nada, ni al PRI, ni al PAN, ni a MC. Es cuanto, diputada presidente. Tiene ahora el uso de la palabra.